procedemos a dar paso a la mesa de análisis, las estrategias para generar bienestar y progreso a través de la educación profesional técnica. En esta mesa de análisis participan y autoridades educativas, quienes son rectoras de decisiones de la política educativa a nivel estatal y federal. En este panel participa el maestro Juan Carlos Flores Miramontes, quien es secretario de Educación del Estado de Jalisco, a quien le agradecemos por su presencia y participación. Él es experto en pedagogía e inspirador de la nueva generación de la juventud en la política educativa. También nos acompaña esta mañana la maestra Silvia Estela Jurado Cuellar, quien actualmente es directora general del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. La maestra Silvia es experta en psicoterapia y responsable de las estrategias que se generan en la educación media superior en la Ciudad de México. Como secretario anfitrión, contamos con la participación del doctor Homero Meneses, a quien le agradecemos mucho por su acompañamiento y apoyo, secretario de Educación del Estado de Tlaxcala. Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de posgrados de calidad en el ámbito de la ciencia y tecnología. Asimismo, forma parte de esta mesa el maestro Hugo Escobedo Mejía, director ejecutivo de Bachillerato de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Investigación de la Ciudad de México. Como moderador participa el maestro Aníbal José Montalvo Pérez, director general del CONALEP Quintana Roo. Muchas gracias y bienvenidos sean todos ustedes. Adelante, maestro Aníbal. Muy buenos días a toda la comunidad educativa del CONALEP. Un verdadero honor el que podamos ir cerrando esta segunda jornada con invitados de honor y sobre todo que se planteen mesas de trabajo que permitan generar sinergia entre el sector educativo de los diversos estados, y creo que el objetivo principal de que estén los 32 directores generales es precisamente ese, buscar sinergia. Y qué mejor que podamos estar acompañados de los líderes estatales que en este momento nos acompañan para atender un tema que es prioridad de agenda nacional, una prioridad de agenda mundial relacionado a la educación media superior. Cómo la educación media superior puede traer bienestar y progreso a los países y a las naciones, específicamente a cada una de las regiones y a nuestro país. Y para esta mesa de análisis me permito agradecer la presencia del maestro, el anfitrión del Estado, el secretario de Educación del Estado de Tlaxcala, al doctor Homero Meneses Hernández. Muchas gracias por estar acá con nosotros, doctor. Al señor secretario de Educación del Estado de Jalisco, al maestro Juan Carlos Flores Miramontes. Muchas gracias, señor secretario. Nos acompaña de la Ciudad de México la directora general del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, la maestra Silvia Jurado Cuellar. Muchas gracias, maestra. Asimismo, el maestro Hugo Escobedo Mejía, director ejecutivo de Bachillerato de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Muchas gracias. Y el anfitrión de este evento nacional, el doctor Enrique Q. Herrera. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. El tema de media superior es muy amplio. El tema de media superior necesita también una dignificación. Necesitamos voltear a ver al nivel medio superior nuevamente y prueba de ello son muchos de los datos que el día de ayer estuvimos trabajando con el subsecretario de Educación, el doctor Juan Pablo Arroyo, y algunos datos relevantes que podemos mencionar con media superior es que solamente el 38% de los estudiantes transitan del nivel medio superior al superior. Sin embargo, cuando vemos el tema de infraestructura, inversión, pues lo vemos al revés. Vemos que la inversión para el nivel superior es mucho mayor que la inversión que hay en el nivel medio superior. Aunado a esto, tan solo en el año 2021, en ese ciclo escolar que terminó, abandonaron en el país cerca de 300,000 estudiantes el nivel medio superior, a pesar de que coincidentemente las tasas de abandono disminuyeron al 9%, en años pasados era 14, 15%, al 9% a nivel nacional, pero sí 300,000 estudiantes dejaron
las aulas virtuales en ese momento y obviamente ya no se pudieron reincorporar al sector. Aunado a esto, yo creo que a través del trabajo que está realizándose con la Secretaría de Economía y otros entes empresariales como el Consejo Empresarial en el que estuvimos ayer, es importante que podamos entender la importancia del nivel medio superior como un elemento clave para que podamos en dos vertientes determinar, uno, que la orientación vocacional de los estudiantes debe iniciar a más temprana edad para que podamos también ver disminuir el tema del abandono escolar, buscar también el sentido de pertenencia y que el chico pueda también en forma correspondiente estudiar carreras técnicas, irse por carreras de nivel medio superior que ofrecen también especializaciones y que lo podamos insertar a una temprana edad al sector productivo. No podemos seguir teniendo estudiantes, y el término va a ser estudiantes con postdoctorado, sin experiencia y que se insertan al sector productivo a los 23, 24 años de edad. México necesita dignificar el nivel medio superior y el nivel técnico, las carreras profesionales técnicas, y por eso el día de hoy estamos aquí frente a los secretarios de Educación para que nos platiquen también la experiencia que han tenido en los diversos estados y cuáles han sido esas estrategias que permiten que dignifiquemos al nivel medio superior, pero que permita generar bienestar, progreso a través no solamente de la educación profesional técnica, sino también del nivel medio superior. Voy a ceder el uso de la voz a cada uno, tendremos unos 7 minutos para desarrollar cada uno, que nos comenten cuáles son las estrategias y al final haremos una conclusión general. Vamos a iniciar con el anfitrión, con el doctor Homero Meneses, que nos platique un poco cuáles consideran que serían o cuáles son las estrategias que han implementado para fortalecer el medio superior y que permita desarrollar al estado de Tlaxcala. Adelante, señor secretario. Muchísimas gracias por la oportunidad y me avisa cuando sean los 7 minutos porque suelo extenderme con los temas que me fascinan y este es uno de ellos. Desde luego iniciar por agradecer al doctor Enrique Q por tomar en cuenta a nuestro estado para estar aquí con las 32 directores y directoras de todo el país del CONALEP. Agradecer muchísimo a mi colega, el maestro, perdóname, ya se me está pasando tus apellidos, Juan Carlos Flores, por visitarnos. Ahorita es para mí muy importante tener estos vínculos de relación y de intercambio de experiencias. Es justamente lo que quiero hacer en este tema, plantear algunas experiencias, cómo es que lo vemos desde el estado de Tlaxcala, todo este panorama nacional que tenemos y de qué forma lo podemos atender y ojalá podamos tener este proceso de retroalimentación para nutrir las estrategias y nutrir las formas en que podemos interactuar y actuar en lo territorial. Inicio por ahí, inicio por el tema territorial a partir de la experiencia que hemos vivido y déjenme empezar con un contexto. El contexto tiene que ver, y perdón que lo planteé en términos personales, pero me parece importante decir de dónde surge este contexto. Tuve la fortuna de iniciar con el tema de las becas Benito Juárez, la transformación de lo que era Prospera a las becas Benito Juárez en el estado de Tlaxcala. La hoy gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, entonces delegada del bienestar aquí en el estado de Tlaxcala, por encomienda del ciudadano presidente, me invitó a ser parte, a ser titular de esta coordinación de becas. La transformación y la atención de pasar del esquema de Prospera con apoyos a distintas familias hacia un esquema de beca universal para el tema de educación media superior, que es el tema que nos ocupa, fue en ese momento un tema ampliamente debatido. Se decía que si la beca tendría que ir destinada hacia un asunto de mérito o tendría que ser una beca universal para garantizar la permanencia y conclusión de este nivel educativo. Después tuve la oportunidad de ya ocupar, ya siendo gobernadora la licenciada Lorena, ser invitado como secretario de Educación y estamos trayendo
toda esa información hacia lo que hemos denominado un nuevo modelo educativo tlaxcalteca. ¿Qué es el nuevo modelo educativo tlaxcalteca? No es otra cosa más que traer todo lo que tiene en el espíritu la Ley General de Educación y la Constitución en su artículo 3 en torno del enfoque territorial, sí, pero también en cuanto al enfoque de educación y ver a la comunidad como un espacio de acción. De tal suerte que es el espejo, el nuevo modelo educativo tlaxcalteca, de lo que se entiende como la nueva escuela mexicana, así como el Plan Nacional de Desarrollo está planteado del 2018 al 2024, en el Plan Estatal de Desarrollo tenemos planteado del 2021 al 2027 una serie de estrategias en materia educativa que componen 6 programas y 15 objetivos, entre ellos uno que atiende directamente el tema de CONALEP. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué plantear? Tenemos sin duda un sistema de embudo, déjeme plantearlo así, de 12 vistas, y aquí ya lo explicaba nuestro moderador de manera muy puntual. Por un lado, un financiamiento creciente y educación media superior creciente, superior creciente. Por otro lado, un sistema de escuelas secundarias también creciente, pero una especie de cinturón que aprieta en medio y que no fortalece, sino que en muchas ocasiones debilita a los distintos subsistemas de educación media superior. En Tlaxcala, para poner un ejemplo en este sentido, tenemos alrededor de 300 secundarias, secundarias generales, técnicas, telesecundarias, secundarias particulares, que atienden a 75,000 alumnos en todos los grados de escuelas secundarias y en estas distintas modalidades de educación secundaria. Pero pasando a bachillerato, solo tenemos 109 planteles, es decir, una tercera parte de la infraestructura que tenemos en secundaria vista a nivel de educación media superior. Esto significa o implica una reducción de la matrícula de 75,000 estudiantes en la secundaria hacia 52,000 en el semestre A y bajamos en el semestre B hasta 48,000 estudiantes. Es decir, el tema de abandono escolar y deserción es un tema que nos preocupa muchísimo. Por eso la necesidad de fortalecer a los distintos subsistemas como el CONALEP, pero también fortalecer a todos los demás subsistemas y que entre ellos haya esta fortaleza de vinculación, de movilidad, de entendimiento, para poder tener estas formas distintas de que no se rompa el trayecto formativo por el cambio de domicilio de los estudiantes. Es decir, aquí en nuestro estado, si un estudiante se cambia de domicilio y estaba estudiando en un CONALEP y va o tiene frente a su casa un colegio de bachilleres, un COBAT, un colegio de bachilleres de Tlaxcala, que es un bachillerato general, pues le resulta imposible continuar con su trayecto y moverse hacia el CONALEP antiguo donde estudiaba o continuar resulta complejo, pero exactamente de la misma forma en el otro sentido, ¿no? Es decir, cuando un estudiante de bachillerato se mueve y tiene frente a sí a un CONALEP o a un CECIT o a un CEBETIS, a un CEBETA, a cualquier otra modalidad, también se le dificulta esto. Entonces, si nosotros tenemos en mente el tema del desarrollo, el bienestar, el progreso, como el eje el cual debe articular a todos los subsistemas y el esfuerzo institucional, lo primero que nosotros nos preguntamos, cómo hacer que los distintos subsistemas se articulen, cómo hacer que todo lo que implica el CONALEP en cuanto a su sistema dual, en cuanto a la fortaleza técnica que tienen, puedan ser, permítanme decirlo así, puedan ser contagiadas por los distintos hacia los distintos subsistemas. Son de estos contagios positivos que sí nos gustan, a diferencia del otro, de la pandemia que vamos saliendo, de esos contagios no queremos, pero estos contagios sí, que el CONALEP y otros subsistemas sean esta especie de imán que permita que haya esta comunicación. En todos los estados hay organismos por medio de los cuales se pueden coordinar estos esfuerzos. Para el caso de Tlaxcala tenemos la CEPEMS,
en la cual la Comisión de Planeación y Programación de la Educación Media Superior, por medio de la cual debiéramos coordinarnos, establecer e intercambiar experiencias para ver de qué forma contribuimos al nivel territorial. Y aquí permítanme regresar al nuevo modelo educativo tlaxcalteca, porque el nuevo modelo educativo tlaxcalteca está conformado por 4 ejes de comunicación-acción, y son ejes de comunicación-acción y no ejes rectores. Y es importante esta diferencia, que no solamente es metodológica, sino que tiene una perspectiva teórica de construcción social de la realidad, en el sentido de que no entendemos ejes rectores para no presentarlos como predeterminados o determinados o inflexibles. Los hemos denominado ejes de comunicación-acción con la idea de que sean retroalimentados todo el tiempo, comunicados y mejorados de manera constante, de tal suerte que el primer eje de comunicación-acción se entiende en el territorio, así se llama, eje de comunicación-acción territorial. Y lo que busca es articular el esfuerzo de los 60 ayuntamientos, porque como ustedes saben, aquí en Tlaxcala tenemos 60 municipios y somos el estado más pequeño del país en términos territoriales. En términos proporcionales, tenemos el mismo número de municipios, en términos proporcionales, insisto, que nuestros amigos muy queridos de Oaxaca, ¿no? ¿Y allá donde está nuestro amigo de Oaxaca? ¿Cuántos municipios son, compañero? 570 en Oaxaca, pero Oaxaca tiene un territorio mucho mayor que el que disfrutamos aquí en Tlaxcala y que ahora ustedes nos hacen el favor de disfrutar. Aquí tenemos 60, pero somos el estado más pequeño y además muy politizado porque tenemos el 4.º nivel de gobierno. Tenemos gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal y tenemos gobiernos electos de manera democrática a través de procesos constitucionales o por usos y costumbres de presidencias de comunidad. Más de 408 presidencias de comunidad que tienen presidente y que tienen voz en los cabildos. Esto hace que la dinámica territorial sea una dinámica bastante cambiante. Por eso es necesario un eje de comunicación-acción territorial que nos permita convocar a la acción de los presidentes de comunidad, presidentes municipales, cabildos y todos para estar en el entorno de la escuela, en este caso en el entorno del CONALEP. El siguiente eje de comunicación-acción se entiende por la estructura educativa. ¿Qué pasa con la estructura educativa? El año pasado conmemoramos los 100 primeros años de la Secretaría de Educación Pública que ahora dirige la maestra Delfina Gómez Álvarez y que fundara el maestro Vasconcelos. En esos 100 años la estructura educativa ha venido creciendo. Las figuras educativas son distintas en los distintos estados. Entiendo que en el Estado de México, por aquí debe estar el compañero del Estado de México, hay más de 234 figuras educativas. Y me contaba el colega, nuestro colega del Estado de México, que el tema de las figuras educativas se convierte en un asunto muy complejo a la hora de articular los esfuerzos. En Tlaxcala tenemos en educación básica 135 figuras educativas, pero operando más de 140 figuras educativas. Es decir, tenemos problemas de conciliación con las figuras educativas y tenemos problemas de comunicación con las figuras educativas, desde los jefes de sector, supervisores, directores, hasta llegar al docente frente a grupo y hacer toda la articulación que mencionaba para el caso de media superior. También educación básica es una situación problemática. Por eso es necesario afinar la estructura educativa para que de la misma forma con el territorio pueda intervenir y procurar este bienestar. Todo esto tiene como propósito fundamental procurar el bienestar y garantizar lo que está establecido en el artículo 3º constitucional y, para ser más específicos, en el artículo 11 de la Ley General de Educación, que establece el desarrollo integral de la persona humana como una forma de referente para la integración de todo esto. Y el tercer eje de comunicación-acción, me voy apurando porque yo creo que ya me voy a pasar, ¿no? Ahí voy bien, ya le vi el reloj aquí, ¿no? El tercer eje tiene que ver con los padres y madres de familia. Como ustedes saben, en la modificación de la ley recientemente tuvimos la fortuna de que ya se incorporara el tema de la obligación del Estado de 0 a 23 años en la atención educativa. Nosotros como Estado mexicano tenemos esa obligación legal para hacernos responsables de este periodo de edad, de los 0 a los 23 años, pero los padres de familia también. Los padres de familia tienen establecidos por obligatoriedad la atención de sus hijos e hijas o tutorados de los 0 a los 18 años. Por eso hemos establecido en el nuevo modelo educativo tlaxcalteca un tercer eje de comunicación-acción
que lo que procura es la coordinación, comunicación y acción con los padres, madres y tutores de familia, de tal suerte que nos permitan una coordinación para la procuración del desarrollo comunitario. Es decir, el beneficio de los planteles CONALEP no puede quedarse en el plantel. Buscamos que tenga que ver con los padres de familia, que tenga que ver con el territorio, que tenga que ver con las estructuras educativas, no solo del nivel educativo que corresponde, no solo del subsistema con lo que corresponde, sino con la secundaria, la primaria, el preescolar, la educación inicial y hacia arriba con la educación profesional. Todos articulados con el propósito de llevar el bienestar hacia las poblaciones a través de la educación, la ciencia, la tecnología. El cuarto y último eje de comunicación y acción de este nuevo modelo educativo de Tlaxcalteca tiene que ver con la reflexión. La reflexión como una forma de vida para convocar a la acción. Es una reflexión que convoca no solamente a la reflexión y capacitación docente. El tema de la capacitación, digamos, ya es algo que está todo el tiempo planteado, discutido. Aquí mismo acaban de tener una conferencia, ya no hay nada que debatir en cuanto a la necesidad de la capacitación. Está resuelto. Nadie en su sano juicio se pudiese poner a ello. Lo que estamos promoviendo es una reflexión constante del papel de la persona humana profesional de la educación, no solamente en su espacio laboral, sino en su lugar de convivencia cotidiana. Como padre y madre de familia, cuando eres padre, cuando estás en tu rol de padre, madre de familia, vecino, no dejas de ser un profesional de la educación. Queremos que los profesionales de la educación impacten de manera positiva en su hogar, con su familia, con sus vecinos. De esta forma creemos la persona humana profesional de la educación va a poder intervenir todo el tiempo y no solamente en horario laboral. Queremos que vean de qué forma pueden impactar de mejor forma en la educación. Y termino de manera muy rápida porque creo que ya me pasé, ¿no? Con los tres ejes transversales. Tenemos tres ejes transversales en este eje de comunicación, en este nuevo modelo educativo tlaxcalteca. Uno tiene que ver con la inclusión educativa, no solamente de las personas con discapacidad, que desde luego merecen todo el respaldo y estamos organizados para hacerlo, sino que también buscar la igualdad sustantiva como una forma de vivir en armonía y de vivir de manera equilibrada. Y lo otro es educación ambiental, como una forma de buscar la seguridad alimentaria, el ahorro energético. Acabamos de vivir el tema de la reforma eléctrica. Queremos que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan información suficiente para ver que el tema del ahorro energético y el tema de la electricidad es un tema de seguridad nacional. Tenemos, por último, y con esto termino, el tema como eje transversal de eliminar 13 cánceres, 3 temas que han afectado mucho el bienestar y han retrasado el bienestar de las comunidades y de toda la sociedad, que es el combate frontal, permanente, constante, transversal de la corrupción, la violencia, sobre todo en contra de las mujeres, y los privilegios que inhiban el beneficio, el bienestar de las personas humanas en todas las comunidades y en todas las regiones. Ese es el planteamiento que quisiéramos hacer, eso es lo que estamos haciendo aquí en Tlaxcala y les agradezco mucho y perdón por los minutos que ya me estoy robando. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Qué gusto nos da escuchar a un secretario de Educación que esté tomando tan en serio el tema de la educación media superior, pero sobre todo que exista un plan, un modelo educativo que esté alineado también a la estrategia media superior que está trabajando a nivel nacional, pero importante que se trabaje sobre un bienestar socioemocional afectivo y aparte un bienestar comunitario. Yo creo que el modelo que ustedes están implementando en Tlaxcala pues incluye todos esos ejes que a la larga traerán bienestar al Estado. Muchas gracias, doctor. Vamos a ceder el uso de la voz a la maestra Silvia Jurado para que nos platique su experiencia desde la Dirección General del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Maestra, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Traigo un saludo muy afectuoso, doctor Q, de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación de la Ciudad de México. Y pues un saludo de verdad muy afectuoso a todo el CONALEP. Creo que es importante hablar
de este nivel educativo. ¿Qué importancia tiene la educación media superior? Y como ya lo mencionaban, los niños entran a primaria, a secundaria, y cuando van a pasar a la educación media superior viene como un quiebre en el que muchos, bastantes, yo diría que un 30–40% abandonan los estudios. Las razones que se han estudiado son multifactoriales, muchas de ellas inclusive tienen que ver con el aspecto laboral, con el aspecto económico de la familia, y peor tantito porque estamos hablando de que el sector de jóvenes entre 15 y 18 años es el más elevado en todas las entidades. Entonces tenemos que rescatar a estos jóvenes que por alguna razón no entran a la preparatoria. En la SECTEI, en la Secretaría de Educación, se han hecho algunos estudios del factor de protección que implica estar en una escuela, ser estudiante. Ser estudiante es un factor de protección. ¿Qué se ha visto? Se han hecho estudios, por ejemplo, en niños, en jóvenes que han delinquido y están en un lugar presos. Estos jóvenes, se ha visto que el 90% de ellos no tienen educación media. También se ha observado que disminuye el embarazo adolescente en aquellas chicas que tienen la educación media superior. Por lo tanto, vemos que la educación, como no lo digo yo, lo han dicho literatos, lo han dicho historiadores, lo han dicho gobernadores, la educación cambia a un país, la educación cambia a una sociedad. Por lo tanto, nosotros que trabajamos en educación media y que tenemos ese sector de jóvenes entre los 15 y los 18 años, debemos luchar, como ya decía el señor secretario, por rescatarlos, por regresarlos a las aulas, porque estén con nosotros en este factor de protección. Que sí nos han contagiado, las escuelas que tienen, como ustedes, salidas técnicas, porque muchas otras escuelas de educación media superior han empezado a implementar salidas técnicas porque sabemos que es un elemento en el que les va a proporcionar a los jóvenes, no porque estemos pensando que únicamente lleguen al nivel medio superior y ahí se queden. Creo que un factor importante es que las escuelas mismas, desde la primaria y la secundaria, les estén estimulando la necesidad de continuar una vida educativa más larga, mejor, que les va a garantizar una seguridad personal y una calidad de vida. Entonces, sí nos han contagiado. Muchas de las escuelas hemos empezado a implementar salidas técnicas para que nuestros alumnos, inclusive aquellos que por cualquier razón no terminen la educación media, tengan la posibilidad de insertarse a los campos laborales. Y ustedes son el eje, la punta de lanza y el ejemplo que siempre han puesto, porque ustedes en esencia nacen con esa concepción de otorgarle a un joven una posibilidad de tener un campo laboral seguro, con un ingreso que le pueda ayudar, primero, a sobrevivir, segundo, tal vez ayudar a su familia, y tercero, a tener una mejor calidad de vida y poder continuar estudios superiores. Entonces, nosotros vemos que es importantísimo retomar en todas las escuelas la orientación educativa, como ya lo comentaba. La orientación educativa, que debemos hacer una revisión a que no solamente se concentre en presentarle a un alumno una serie de gráficas y de números que a veces no le dicen nada a un joven de secundaria cuando se le ha hecho una serie de exámenes o de baterías sobre orientación educativa. Debemos replantearnos cómo debe ser la orientación educativa y debemos llevarlo más a la vida real. ¿Qué se va a encontrar en esa batería que le vamos a hacer, en ese planteamiento que le vamos a dar de todas las posibilidades de las carreras que puede estudiar o de los caminos que puede seguir, para que el muchacho lo entienda? Nosotros tenemos un déficit enorme, por ejemplo, y todos lo sabemos, de comprensión en nuestros alumnos de educación básica. Los que estamos trabajando en educación media superior sabemos el rezago con el que nos llegan los jóvenes de la primaria y la secundaria.
y nosotros tenemos que hacer maravillas para resarcir ese déficit. ¿Y a dónde nos hemos concentrado? Nos hemos concentrado, por ejemplo, en el trabajo, en las materias como literatura, español y matemáticas. ¿Qué estamos haciendo con eso? Pues estamos tratando de trabajar, por ejemplo, los procesos de análisis y solución de problemas en los jóvenes para que ellos tengan mayores posibilidades de influir inclusive dentro de sus comunidades en la solución de problemas. Estamos trabajando en que sepan disertar y no esto signifique agredir ni signifique confrontar, sino que nuestros alumnos sean estudiantes críticos, sean estudiantes que puedan expresar sus ideas de manera libre, pero de manera adecuada para poder llegar a conclusiones y a soluciones de problemas en grupo. Queremos que sepan trabajar en equipo. Son situaciones que las vemos en el campo de trabajo, que cuando una persona llega al campo de trabajo no sabe trabajar en equipo, no está preparado, y eso lo hemos empezado a hacer desde hace varios años dentro de las escuelas y ya ha sido muy benéfico. Que nuestros alumnos aprendan a trabajar en equipo, aprendan a reconocer las habilidades del otro, aprendan a aprovechar la habilidad del otro y complementarla con la personal para poder llegar a soluciones adecuadas. Entonces, ¿qué necesitamos en la educación media? La Ciudad de México, a través del instituto que encabezo, que es el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, también tiene otro concepto muy importante: acercar la escuela al estudiante y no tener las escuelas a grandes distancias, sobre todo ustedes conocen la ciudad, que le implique al joven 2 horas de traslado, 3 horas de traslado, sino que le estamos llevando la escuela a su colonia. Y yo creo que CONALEP ha hecho un trabajo muy intenso en ese sentido, de acercar los centros educativos a donde está el mayor número de jóvenes para que puedan asistir y para que puedan reconocer esos espacios. Se hablaba hace unos minutos de la importancia de los padres de familia. Sí, creo que la familia es un ente importantísimo y por eso hemos tenido en las escuelas lo que llamamos la escuela para padres. Efectivamente, las escuelas para padres a veces nos hemos decepcionado por la poca afluencia de algunos papás, pero también reconocemos el trabajo que tienen, las obligaciones que tienen, pero es rescatable que vayan los que sean y que puedan estar ahí, pero que la escuela también les pueda enviar folletos, trípticos, elementos de preparación para que los padres también puedan ayudar a sus hijos a resolver algunos problemas de calidad de vida en su entorno personal, familiar y de colonia. Entonces, la importancia de la educación media superior es que los jóvenes, como ustedes les dan esa oportunidad, tengan una posibilidad de insertarse en los campos de trabajo y hay que reforzar ese trabajo escuela-empresa, que ustedes sigan haciendo convenios como los que ya vienen haciendo para que las empresas reciban a los muchachos, inclusive con remuneraciones que puedan parecer becas, remuneraciones de becarios, pero que después ese muchacho demuestre su capacidad en esa institución y pueda ser contratado por esa empresa. Y también un elemento básico, que aprenda a trabajar, porque ya lo decía aquí nuestro moderador, muchos jóvenes son estudiantes hasta el doctorado dependientes de sus familias, porque también ha habido una corriente que ha impulsado que no te sigas con la licenciatura, síguete con la maestría, síguete con el doctorado, pero muchos de estos jóvenes se quedan en sus casas, mantenidos por muchos de sus padres, sin trabajar hasta los 24, 25 años. Y yo creo que una de las bondades enormes de que un joven empiece a trabajar desde temprana edad, justamente es eso, sus hábitos de vida, que desde esa edad empiece a saber relacionarse con lo que es un jefe, a saber relacionarse con lo que es un compañero, a saber relacionarse con lo que es cumplir un horario, con lo que es tener una disciplina de vida. Y creo que eso es una de las mejores condiciones que le podemos dar a un adolescente, que desde esa edad sepa relacionarse en un
en una situación de trabajo y de cumplimiento, porque eso va a ser calidad de vida. El resto de lo que traigo lo va a platicar el maestro cuando le toque, y yo solamente les dejo una felicitación muy amplia y quiero hacer algún convenio con CONALEP para que nuestros estudiantes del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México también puedan tener esa movilidad y también puedan conocer esos espacios de talleres y de preparación que ustedes tienen cerca de nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. Agradecemos el mensaje de la maestra Silvia y efectivamente el tema de orientación educativa se tiene que replantear a nivel institucional y seguir fortaleciendo. No es que buscar el hilo negro, el tema del pensamiento crítico, el tema de la comprensión lectora, pues es algo de las competencias que debemos garantizar en nuestros modelos con los estudiantes. Y sobre todo coinciden también en el tema del acercamiento a los padres de familia. Las escuelas son de ellos, son de los padres de familia y de los alumnos. Hay que dejar de burocratizarlas y permitir que regresen otra vez los padres de familia. Cuando ellos están cerca de su hijo, garantizamos que en equipo podemos concretar el proyecto de vida de los estudiantes. Y eso está muy visto y todos los directores seguramente lo verán. Los mayores índices de abandono tienen que ver con un tema de reprobación, pero hay una característica. Muchos estudiantes vienen de familias disfuncionales, tienen problemas emocionales en casa que hacen que haya un bajo rendimiento. Y pues importante que los papás sean parte del equipo colaborativo de los planteles para que podamos juntos construir el proyecto de vida de los muchachos. Vamos a ceder el uso de la voz al maestro Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco, no sin antes agradecer también la presencia del subsecretario de Educación Media Superior del Estado de Jalisco, que viene acompañando al señor secretario. Y también es importante para nosotros comentar, Jalisco tiene muchos casos de éxito, aún recordamos en una reunión nacional de directores el Talent Land que hacen con los estudiantes, y es importante también hablar el idioma de los estudiantes y que las actividades que hagamos puedan involucrarlos y que tengan sentido de pertenencia, y Jalisco es un ejemplo de eso. Felicidades, señor secretario, y adelante con el uso de la voz. Muchas gracias, muy amables, pues qué gusto, de verdad, disfruto muchísimo, doctor Q, cada que nos extienden la invitación para convivir con quien ejecuta y lleva a cabo la estrategia, yo creo que una de las más importantes a nivel nacional de educación profesional técnica. De verdad, muchas gracias, doctor Q, lo disfrutamos como no se imagina. Mis compañeros, de verdad que qué gusto escuchar que hay una alta empatía sobre la situación en la que nos encontramos, una claridad muy fuerte sobre qué tenemos que hacer y cómo contribuye la educación profesional tecnológica al desarrollo del país. Yo creo que es evidente, creo que todos anhelamos que México tenga más y mejores profesionales técnicos, porque como aquí se ha dicho, se abre una serie de espectro amplio para un joven que se ha formado no solo en los ámbitos del humanismo, de las ciencias sociales, de la cultura, sino de la tecnología. Y creo que el gran desafío, y en eso me gustaría vertir mi participación, está en lo breve de nuestros encargos. O sea, esto se pasa rapidísimo. Yo hace 3 años y medio estaba como mi colega de Tlaxcala diciendo, no hombre, 6 años falta muchísimo, y no, esto se va volando, y hay cosas que uno no puede prever aunque uno tenga la mejor estrategia. Les decíamos hace un momento, no sé si se enteraron que hubo una emergencia sanitaria que duró casi 2 años y que a todos nos trastocó nuestros proyectos, ¿verdad? Lo hicieron. Bueno, así va a pasar, me da mucho gusto ver nuevas caras, la mayoría son nuevas caras, directores de CONALEP con esta gran responsabilidad. De verdad que les deseo el mejor de los éxitos, y lo que yo les podría compartir es algo que a nosotros nos ha funcionado en Jalisco, en el sentido de poder optimizar ese tiempo y hacerle frente a esta gran responsabilidad que tenemos de formar a tantos jóvenes. Y una de ellos es tener un plan. O sea, no, el que no tiene un plan no lleva rumbo, cualquier viento es bueno, y de verdad que incluso aunque hay imprevistos, cuando hay un plan es más fácil ajustar para llegar a ese objetivo. Y yo creo que CONALEP tiene esa gran ventaja para ustedes, tienen un norte muy claro,
desde esa primera vez que yo tuve la oportunidad de participar en CONALEP con el doctor Q hace 3 años y medio, nos dimos cuenta de que hay un rumbo. Sigan, yo les sugeriría adherirse a ese rumbo y claro, ponerle todo el sentido que nuestro contexto requiere para poder hacerle frente a nuestras propias realidades, ¿no? Eso es padrísimo, ¿no? Tenemos un proyecto nacional y un proyecto local. Segundo, hacerlo en equipo, colegialidad. La UNESCO lo acaba de decir en su documento de noviembre, del 10 de noviembre de hace unos meses, un buen proyecto educativo en el mundo después de mucho estudiar, y la verdad que no hace falta ser tan docto, hay que tener sentido común, como para saber que la asertividad de una estrategia se incrementa en la medida que involucra a los demás. Tomar decisiones solo es la verdad que muy ingenuo. Por muy genio que sea la persona que toma decisiones solo, nunca se equipara a un equipo con distintos estilos. Todos tenemos un estilo y necesitamos un complemento. Y si tenemos a nuestro entorno solo personas que opinen como nosotros, no hombre, pues estamos perdidos. O sea, yo creo que necesitamos esa persona incómoda que nos está haciendo ver aquello que no queremos ver, que nos ponga el espejo enfrente y nos diga, amigo, muy director, muy secretario, muy no sé qué, pero aguas, ¿no? O sea, yo creo que eso es otra cuestión clave. Después, la tercera vía, que también en Jalisco creo que les podría decir sí funcionó después de estos 3 años, que yo me acuerdo que les platiqué cosas muy padres que íbamos a hacer, ¿no? Planear es bien sencillo, ejecutar es donde está. Algo que creo que nos hizo muy fuertes en este proceso de adversidad en la emergencia sanitaria fue el tema de trabajar en comunidad. Es decir, no solo tomo decisiones colegiadas, sino involucro a la comunidad. Hay que involucrar a todos. Y CONALEP es su naturaleza, sale a articularse con las autoridades locales, estatales, federales. Lo acabamos de ver, estos convenios que el doctor y todo su equipo se preocupa por tenerles siempre las mejores estrategias a las que pueden disponer en lo general, pero bajar en lo particular, esa es nuestra chamba en cada uno de los estados. Y en ese sentido, yo les diría que hay que salir al encuentro de esas autoridades locales, como bien aquí se ha señalado, con esas organizaciones empresariales, con esas asociaciones sociales, por supuesto, completamente de acuerdo con los padres de familia. Los padres de familia no son un elemento del sistema educativo, no, es la familia la que educa en esencia. Nosotros instruimos y en una ventanita bien breve, 3 años, cuando ya llegan adolescentes que ya son adultos chiquitos o niños grandotes, no sé cómo los quieran ver, pero ya los procesos formativos se forman profundos, el orden, todas estas habilidades blandas que requieren los empleadores o no los empleadores. Un joven que quiere ser emprendedor, una chica que quiere ser emprendedor, necesita de habilidades humanas que francamente nosotros le damos una pulidita, pero es responsabilidad de los padres de familia, es más de la primera infancia, de si comió bien o no la mamá, punto. Si tuvo tranquilidad en el vientre el chiquillo, ¿no? Porque si no, pues francamente nosotros sabemos que si le inviertes ahí, lo discutimos mucho, doctor Cruz, ¿se acuerda en esa estrategia de Méxicos Posibles? Que en la primera infancia todo lo que inviertas de 0 a 3 años, a 2 años, los 1000 días de vida, te ahorra de 7 a 14 veces como gobiernos en temas de salud, de educación y demás. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Ya tiramos la toalla porque hace 15 años alguien hizo su chamba. Pues obviamente no. De ahí surge la oportunidad y esa gran capacidad que tiene el ser humano de adaptarse. Lo acabamos de ver en la pandemia, lo decíamos, doctora, increíble que como sistema educativo y CONALEP, inmediatamente que se da la instrucción de estudiar a la distancia, pudieron adaptarse, evolucionar. Nuestros maestros crecieron en habilidades digitales sí o sí. El que era bueno se hizo experto y el que no quería entrarle no tuvo de otra, se tuvo que meter y lo pudimos hacer. Qué lamentable sería echar reversa, ahora lo comentábamos, doctor, regresar a lo mismo, a trabajar por asignaturas, ver un maestro que deja un encargo de la página 25 a la 32, no hombre, ¿dónde están los proyectos integradores, el aula invertida, todo eso que hemos venido buscando como educadores por décadas, que se hizo realidad en estos 2 años recientes? Sigámonos así, seamos creativos, innovadores. Yo estoy confiado en que el gobierno federal nos va a dar un nuevo modelo curricular en educación básica flexible. Hemos hablado mucho del tema, tanto con la maestra Delfina como hace un par de días estuve con el doctor Marx Arriaga, tratando de compartir experiencias en el sentido, hagámonos todos conscientes de que hay una oportunidad de oro en este proceso de cambio y regresar a lo tradicional es un suicidio. Y con esto cierro, con una anécdota personal que la verdad a mí me abrió los ojos. 2, si me lo permiten. Una, llegar
como estudiante de licenciatura por primera vez a estudiar la facultad de física, imagínense, me siento en la Universidad de Guadalajara, hay un maestro de física, yo casi me siento Einstein como todos mis compañeros, y nos baja el ego pero hasta el suelo, porque nos dice, jóvenes, y esto fue hace 25 años, jóvenes estudiantes de física llegaron 100 años tarde a estudiar física, ¿Quieren seguirle? Ahí sabrán. Estamos viendo refritos. Lo emocionante se dio de 1900 a 1910 con Albert Einstein y todos los transformadores de la física moderna. Y tenía razón. Todas las profesiones tienen sus saltos cuánticos y después etapas muy aburriditas. No aburridas pues, pero en fin. Un médico de hace 100 años no puede venir a operar ahorita, porque ¿cómo? Trasplante de corazón, estás loco si lo traemos al valor, al tiempo presente. Y muchas profesiones no podrían operar. Un maestro sí. Un maestro lo traes en un aula, va a decir, ahí están las butacas, ya están los que no saben, aquí está el que sabe, ay, me cambiaron el pizarrón, ahora es blanco, antes era verde, pero se sigue y da clase, no tiene problema. Cuando yo voy a las normales de mi estado, les digo a los chavos, jóvenes, viene una revolución educativa, no les va a pasar lo mismo que a mí, qué bueno que están estudiando educación. Entonces yo le diré a ustedes que están en la época inmejorable de la educación, viene una revolución, no en Tlaxcala, no en la Ciudad de México, no, en el mundo, porque todo el mundo nos parecimos, nos asemejamos, compartimos los mismos miedos, los mismos desafíos por la condición humana. Una escuela en Finlandia, yo me acuerdo que hice muchas conexiones a distancia con colegas en todas partes del mundo y de verdad que yo veía que estaba igual de agobiado el de Finlandia, el de Chile, el de China y el de Jalisco. ¿Qué onda? ¿Vamos a regresar o no a clases? Los alumnos, los maestros no van a querer. Mismas preocupaciones, condición humana. Y la otra experiencia que les quiero comentar, que a mí me evidenció que viene una revolución educativa sí o sí y que no la provocó el COVID, que la decantó el COVID, fue mi hijo menor de 14 años, que ya tiene 18, pero cuando tenía 14 años yo lo llevo a un congreso al que hace alusión el maestro, al Campus Party. En Jalisco están invitados, ya los vamos a tener en junio, se llama Talentland, en unos meses más, si me permite, les hago la invitación, ya será presencial, 35,000 jóvenes, 5 días, 24 horas, no duermen los chamacos, ustedes sí pueden ir a dormir, pero a la hora que vayan van a ver actividades, conferencias, concursos, desafíos, de todo. En Expo Guadalajara está repleto aquello de gente joven y de carga uno baterías. Vamos a tener muchos jóvenes de Conalep Jalisco, por cierto, aprovecho para presentar al equipo de Jalisco, ya presentaron a Alejandro Lute, al nuevo director, a Braulio Vázquez, que está aquí, tomándole la estafeta a Pepe Herrera, que también por aquí anda, ahí Pepe está ahí a un lado, con un trabajo extraordinario de ir evolucionando y de la capacidad de trabajar en equipo y de pasar la estafeta, no es nada fácil, cuando llegamos siempre le echamos la culpa al anterior, ¿no? El secretario pasado, aquí cuando es en el mismo equipo, ¿qué dice uno? Reconoce que nosotros somos un elemento humano y un eslabón más. Pero les decía de la anécdota, mi hijo caminando con él en un hotel ve pasar un señor chaparrito y me dice, tómame una foto con ese señor. Y dijo, no seas payaso, vámonos. Yo dije, está bromeando. No, el señor lo oyó, se acercó, le tomo una fotografía y luego le digo, oye, ¿quién era ese? Y voltea conmigo y me dice, ¿no sabes quién era? Tú eres maestro de matemáticas en la universidad, de física, y no sabes quién es. Pues no sé quién es. Julio Profe. Levante la mano, ¿quién sabe quién es Julio Profe? Aquí ya son varios, ¿no? Muy bien, ¿no? Pues yo no sabía y entonces lo googleé, o como le hacen todos los chavos que tenemos en el aula. Uno de los maestros edutubers de matemáticas colombiano que más estudiantes tiene de habla hispana. Y como hay toda una comunidad de maestros que no están en la clase de 7 a 9, no sé qué, no, están en línea enseñándole a nuestros jóvenes. Ese maestro lo trajimos de Colombia a Jalisco y es un maestro que no puede cruzar un evento sin que se le abarroten, es un rockstar. Yo pregunté a mi comunidad educativa a unos días después, como a un evento de 1000 maestros, ¿cuántos conocen a Julio Profe? Hace 3 años, 2, 3 manos levantadas. Ese mismo día voy a la Universidad de Guadalajara, alumnos de primer semestre, les pregunto, ¿quién conoce a Julio Profe? Y todos levantaron las manos. Y me cayó el 20. Dije, aquí está ya un signo de una disrupción. Yo que soy maestro de matemáticas, que estudié hace unas pocas generaciones, estoy chavo, no, ya tengo 52, no conozco de quién está aprendiendo mi hijo, es increíble. Y eso me explicó. Y después voy a mi clase de 7 de la mañana de matemáticas a la universidad, chavos de prepa, recién salidos de con ustedes. Yo en la universidad, oigan jóvenes, ¿quién conoce a Julio Profe? Todos levantan la mano y me dicen, pues ¿con quién creen que hacemos la tarea?
Hoy los chavos ya no se esperan a lo que nos teníamos que esperar a nosotros cuando teníamos una duda, cuando éramos niños o adolescentes. ¿Qué teníamos que hacer si teníamos una duda nosotros? No en la educación, en la instrucción, teníamos que buscar o a un maestro o a un libro. Para muchos jóvenes de educación básica, el libro y el texto no les solucionaba esas dudas que tenía, ni de universidad, ni de prepa. Hoy sí, hoy un alumno en primaria, en secundaria, si le interesa el tema que ustedes gusten y manden, se puede hacer más experto que nosotros, increíble. Y hoy hay jóvenes de preparatoria que saben más de partículas subatómicas que yo, que estudié una licenciatura. ¿Y son genios? No, tienen una inteligencia más o menos promedio. Lo que pasa es que tienen acceso a una tecnología que antes nosotros no teníamos. Y esta es la primera generación de toda la historia de la humanidad que tiene este acceso a esta información. Incluso aquí hay gente joven, en su universidad ya había computadoras, estudiaron con computadoras, pero no había la cantidad y la calidad, sobre todo, de instrucción y de enseñanza. Hoy no hay un tema que no esté explicado por una persona, y si no te gusta su estilo, hay una tercera, una cuarta, la quieres en inglés, en español, con los ojitos rasgados, como tú quieras, y te explican el tema que tú quieras. Eso hace ya imposible dar clases de manera tradicional en una secundaria y una prepa, y en unos años más en la primaria. Si nosotros como líderes educativos de nuestras organizaciones no entendemos esto, vamos a desperdiciar el tiempo y vamos a hacer, los alumnos no dejan la escuela en su mayoría por falta de recursos. No, hombre, no es cierto, en la prepa la dejan por desinterés, es la verdad. Es más interesante ganarse unos pesos, lícita o ilícitamente, más emocionante que escuchar a un señor ahí que me está cuenteando algo que yo puedo agarrar mi celular y tablet. Aquí una vez le decía a Pepe Herrera hablando de este tema, oye, pero no todos tienen acceso a la tecnología, y él me demostró con TikToks que sí. Por supuesto que tienen acceso a la tecnología. Yo hoy un joven que no tiene un celular relativamente decente no existe, según su percepción. Claro que existe, antropológicamente les podemos demostrar que sigue teniendo toda la dignidad humana, pero ellos creen que no. Y entonces hacen hasta lo imposible por conseguir un dispositivo. ¿Por qué? Porque quieren estar conectados con el otro. O sea, es un canal, es una vía, pero es una vía que si la sabemos aprovechar, tiene la instrucción que nos imaginan. Así es que, como nos podemos dar cuenta de lo que hemos escuchado, tenemos un gran desafío. No lo hagamos solos, hagámoslo juntos, sigamos trabajando y colaborando. Jalisco está en esa disposición de compartir lo mucho o lo poco que hemos hecho. Sobre todo les podemos contar en qué hemos fallado, porque de eso se aprende más. Y el día que gusten estar por allá, son bien recibidos. Y en este evento en particular, si quieren boletos concretos para ustedes, sus equipos o sus alumnos, pues nomás díganle por favor aquí a don Braulio, para que les haga llegar esos boletos y poder seguir la oportunidad de seguir conversando, bebiendo tequila, birria, tortas ahogadas y demás. Muchas gracias. Gracias, maestro Juan Carlos. Efectivamente, yo creo que ese evento muy importante, ojalá pueda el CONALEP tener mucha presencia, inclusive participar. No solamente que vayan los estudiantes, sino que tenga un espacio el CONALEP, porque hay muy buenas experiencias en los estados sobre promoción de la tecnología, y yo creo que sería un mensaje importante para toda la comunidad, sobre todo para seguir en ese trabajo de fortalecer la identidad en el colegio. Como bien ha comentado el maestro, es una invitación para todos los líderes, y por eso se hacen estos foros. Tenemos 17 directores generales nuevos, y hay otros que también nos hemos encontrado con que la pandemia cambió el plan que teníamos original al inicio de cada una de nuestras gestiones. Lo que sí es relevante e importante, como decía el maestro Juan Carlos Flores, no desaprovechemos la oportunidad que nos generó la pandemia. Ha costado muchos años el que los maestros se puedan actualizar, formar en nuevas tecnologías. Los estudiantes ya cambiaron ellos hace muchos años el modelo de aprendizaje, pero los maestros seguíamos con un modelo de enseñanza diferente. Entonces, de esa disrupción hablábamos idiomas diferentes. Entonces, tenemos que aprovechar que la pandemia redujo unos 6 años la brecha tecnológica, quieran o no, tuvimos que invertir. El maestro mejoró sus condiciones, inclusive en casa, pagando su internet, mejorando su conectividad de internet. Los maestros hicieron una labor espectacular, y los del CONALEP también. Prepararon un escenario para que puedan dar esas clases a los estudiantes, un espacio de su casa lo adaptaron,
para que puedas tener la mejor vista el muchacho de un maestro, y toman de ejemplo a este Julio Profe, al Matumí, a todos esos que son jóvenes y son maestros que hablan ese idioma de los muchachos, y los maestros los veían como modelos, muchos, e invirtieron en tecnología, invirtieron en una silla más cómoda, invirtieron en un mejor teléfono celular, los buenos maestros. A esos buenos maestros no los dejemos solos, los tomemos como ejemplo para acompañar a los maestros que sí se resistieron en la pandemia, y siga habiendo en este momento, y hay que hablarlo con la realidad, maestros que regresaron a la vieja práctica, y eso no va a abonar en nada a la brecha académica que generó la pandemia. Entonces, esas experiencias que nos están dando nuestros ponentes, la verdad, nos llenan de mucha satisfacción de que no solamente los tomadores de decisiones en las secretarías de educación de los estados, sino también hay directores generales, también hay maestros que creen que esa transformación que se dio durante la pandemia debemos aprovecharla. Entonces, muchas gracias, señor secretario, por su comentario. Vamos a cederle el uso de la voz al maestro Hugo Escobedo Mejía. Ya estuvimos platicando en unos temas muy interesantes que están haciendo en la Ciudad de México, y que para nosotros nos interesaría también como CONALEP que podamos colaborar, podamos construir y también acercar estas grandes ventajas que tienen trayectos técnicos del colegio para la Ciudad de México. Adelante, maestro Hugo Escobedo. Muchas gracias. Siempre es difícil cuando es el último que va a hacer el comentario, el cerrar toda la información que tenemos, pues voy a hacer mi mejor esfuerzo, my best, ¿no? Como dicen los gringos. Sí, ahí está. Muchísimas gracias primero por esta invitación, gracias por dejarme compartir este espacio con ustedes, gracias querida maestra por estar aquí con nosotros, y un agradecimiento también por parte de la doctora Ruiz y el maestro Vladimir Valdés Pérez Núñez, quien es el subsecretario de Educación de la Ciudad de México, por esta participación. Voy a comenzar diciendo que, bueno, la educación media superior es el último tramo educativo obligatorio que tenemos para poder formar un individuo y que se incorpore productivamente hacia la sociedad. Este es el último chance que nosotros tenemos para darles estos valores y estas habilidades necesarias para que pueda no solamente concluir su tramo educativo, su bachillerato, sino también contribuir hacia la sociedad con proyectos que sean para el beneficio de estos mismos. Con este mismo pensamiento, nosotros en la Ciudad de México lo que decidimos en un principio fue, está bien, tenemos la labor de que tenemos que incorporarnos para ofrecer programas por parte del Estado, por parte de la Ciudad de México, para que la educación media superior pueda cubrirse por tanta demanda que tenemos en la ciudad. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México tiene 26 planteles y va a crecer después a 29, si estoy bien maestra, 29, al final de esta administración, y sin embargo no es suficiente la oferta. Y nosotros nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sacar un programa más, sacar una oferta más para cubrir toda esta petición que se nos está haciendo, un programa que beneficie a una población en la cual pues tengamos un registro y digamos, estamos trabajando y tenemos 20,000, 30,000 estudiantes inscritos, pero ¿qué pasa con esa continuidad de estos estudiantes? Bueno, apostando precisamente para este punto de la tecnología y esta brecha que se está cortando en la manera en que nosotros estamos enseñando dentro de cualquier tramo educativo, sobre todo en el bachillerato, lo que dijimos es, vamos a incorporarnos a la virtualidad con el bachillerato en línea Pilares. Ahorita explico lo que está en el punto de Pilares. Este programa de bachillerato, que es un programa con un contexto social muy importante, el cual tiene 12 materias multidisciplinarias, no me voy a tener en el programa académico, sino cuál es la intención del mismo, donde nuestros estudiantes están transitando para poder adquirir una conciencia, no solamente de los conocimientos, sino una conciencia de cuáles son los retos que existen en la Ciudad de México y cómo se tienen que abordar. Es decir, si tenemos los conocimientos de matemáticas, biología, física, etcétera, y lo hacemos en un bachillerato propedéutico, perfecto, vamos a tener que aplicarlos en algún momento, y eso es experto el CONALEP en poderlos trasladar hacia una aplicación en la labor, en el trabajo, tal cual, que eso es valiosísimo, y nosotros no tendríamos que estarnos deteniendo en cuál es la opción técnica que tendremos que sacar, a ver qué es lo que hacemos, si tenemos al experto al lado, ¿no? Ustedes el CONALEP, tenemos que acercarnos para que ustedes nos digan cómo nos vamos a hacer eso, cuál es el estudio que nos dice que esta carrera en particular, que esta salida técnica, que esta necesidad de trabajo es la que va directamente a darle un trabajo a ese chico que va a salir, ¿no? O sea, eso ahorita lo ahondo con mayor detalle, pero me regreso al punto en
¿Qué es lo que estamos ofreciendo? Esa virtualidad con esas dos materias. ¿Por qué? Porque esa concepción de los retos que tiene la Ciudad de México lo abordamos dentro de nuestro bachillerato pidiéndole al estudiante, con todos los conocimientos que tú estás adquiriendo, conocimientos fundamentales de bachillerato, tienes que ayudarme a ver cuál es el problema del crecimiento demográfico de la Ciudad de México en la alcaldía Iztapalapa, porque no es lo mismo la alcaldía Iztapalapa que lo que pasa en Álvaro Obregón, que lo que pasa en Tlalpan, es diferente. Entonces, con ese contexto, los estudiantes adquieren la capacidad de tomar decisiones con las autoridades, que es lo que deberíamos hacer también nosotros, con todos aquellos tomadores de decisiones dentro de los territorios, para poder decir, bueno, en la cuestión de la captación de agua para Iztapalapa se establece que una metodología de las macrocisternas que se hacen para que se pueda dar suministro de agua hacia las colonias, no que llegue a su casa, pero sí que la cubeta que se vaya a llenar en Iztapalapa no se vayan hasta donde, cuando lleguen las pipas, sino a ese centro que están en 5 colonias en particular o 10, bueno, que sea una realidad. Y eso los involucra en una realidad social que es esencial que conozcan para que puedan saber cómo van a poder trabajar en un futuro. Y la vinculación que existe con las autoridades, con las empresas, que ustedes también hacen perfectamente bien y lo tienen bien identificado, hace que estos estudiantes no solamente hagan un proyecto para decir, bueno, ya terminé mi bachillerato, no, ese proyecto puede ser también la vía para que yo pueda tener mi trabajo, para que pueda también tener la capacidad de decir, si yo quiero ser ingeniero, y estuve involucrado en un proyecto que tiene que ver con ingeniería civil, me meto en ingeniería, pero estoy convencido de eso. No es algo, como bien decía la maestra, que pues me lo dieron en información y pues es que me dijeron en la prueba que yo puedo ser buen ingeniero, ¿no? Yo ya estoy probando que soy buen ingeniero, ¿no? Yo quiero entrar a esto. Ese es el punto medular de lo que nosotros hacemos como oferta de bachillerato vinculada hacia estudios superiores, porque yo también me encargo de ver cuál es la vinculación con estudios superiores dentro de la Ciudad de México, y con base en eso se ha estructurado una oferta vinculada con nosotros, con bachillerato en línea Pilares, para el Instituto Rosario Castellanos, el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, y también la Universidad de la Salud. Esto obedece a cuáles son las necesidades que existen en la sociedad de las carreras, de los oficios, de ese trabajo que va a tener una remuneración segura y que va a tener una plaza esa persona que se vaya a graduar, que eso es muy difícil poder establecerlo, porque no tiene que ver con una cuestión con modas, por ejemplo, ¿no? Que vamos a sacar una carrera, no es, quisiera poner cualquier ejemplo, pero una carrera en la cual se invierta mucho en mercadotecnia en la misma, y entonces todos los chicos dicen, es que yo quiero ser gastrónomo, por ejemplo, ¿no? En algún momento también hubo un boom de esto, sin tener en cuenta que esta carrera también necesita un proceso de incorporación de estos estudiantes hacia un campo laboral, el cual esté dispuesto y sea capaz de poder recibirlos. Nosotros tenemos que tomar realidades, tomar conciencia de cuál es la necesidad real dentro del territorio para que nosotros podamos decirle al estudiante, esta es tu capacidad de estudio y esto es lo que puedes sacar como carrera técnica. Por ejemplo, no sé, lo que estamos haciendo también junto con el IEMS, que es la instalación, mantenimiento y reparación de las celdas fotovoltaicas, los paneles solares para poder tener electricidad en la Ciudad de México, que eso sería magnífico, ¿no? Estamos poco a poco incorporando a estudiantes en este sentido. Pero nosotros estamos incipientes en ese punto. Ustedes son los expertos, tendremos que acercarnos al CONALEP para decirle, oye, vamos bien, primero, estamos haciéndolo bien, y segundo, oye, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para que nuestros programas académicos, que hay una oferta también amplísima, tengan la capacidad de poder ser, que se puedan tener movilidad entre ellos, que podamos tener equivalencias de materias, que podamos hacer, como bien mencionaba en algún momento, si alguien se cambia de domicilio, pues que no se queden mis estudios truncos, porque ya sabemos que puedo cambiarme un CONALEP si vengo del Colbach, ¿no? Por ejemplo, eso, o del IEMS, o de la Nacional Preparatoria. Esto es esencial y que nosotros también tengamos la conciencia que tenemos que crear políticas públicas que sean cercanas a la gente. No es una cuestión populista esto, es una cuestión de realidades. Tenemos que ver cuáles son las necesidades de la sociedad y darles salidas con conocimiento y cultura para que estos estudiantes puedan tener un éxito al final de su proceso educativo, ya sea bachillerato o estudios superiores, ¿no? Y al final, el proyecto de Pilares, ¿cuál es nuestra fuerza? Pues, ¿por qué se llama Bachillerato en Línea Pilares? Porque ese concepto de Pilares en la Ciudad de México pasa
y cuando ustedes vayan para allá y que vean, antes si se encontraban en un bajo puente o veían una estación de policía que estaba en alguna demarcación de las delegaciones, pues ahí estaban los policías. ¿Por qué? Porque la conciencia del gobierno era decir, bueno, vamos a fortalecer ahorita la seguridad y te pongo más policías en todos estos centros. Muchos de esos centros se volvieron ahora pilares porque el concepto es con educación, con cultura, con acercar la sociedad a una dinámica que construya una conciencia social de cuidado y de evolución. Te pongo un centro pilares para que tú puedas ahí educarte, tener cultura, tener un oficio, etcétera. O sea, vamos, el cambiar el concepto de estamos inseguros en la Ciudad de México a necesitamos educación para que se pueda acercar esto a la sociedad fue una decisión magnífica por parte de la doctora Sheinbaum para decir, es que el concepto tiene que cambiar. Con educación podemos salvar muchas cosas, con educación se salva el país, ¿no? Entonces, bueno, ese es lo que yo podía aportarles de mi experiencia en este punto. Gracias. Gracias por ustedes. Muchas gracias, maestro. Dijo una frase clave el maestro y es involucrar a los alumnos en la realidad social de su comunidad. Yo creo que es importante el que no perdamos de vista, todos lo mencionaron, eso sí, todos absolutamente mencionaron y sería una conclusión importante, que involucremos a los estudiantes a cuál es su realidad comunitaria. El CONALEP tiene mucha experiencia en eso, en el trabajo de corresponsabilidad social que hace, pero sí es importante que enfoquemos los modelos educativos a trabajar no solamente la parte técnica, que el CONALEP lo ha hecho muy bien, la formación técnica, formación profesional, nuestra gran bandera del modelo dual, porque no hay realmente otro subsistema que trabaje tan bien el modelo dual como lo hace el CONALEP, todo el acompañamiento y la innovación tecnológica. No, también hay que tomar en cuenta todo esto que ustedes mencionaron, el tema de la responsabilidad ciudadana, el tema nuevamente del fomento a los valores, el trabajo de la equidad que mencionaban hace un momento, la cultura de paz es algo importante, y lo decíamos, el bienestar emocional de los estudiantes, y si eso significa que los papás regresen, que a las escuelas, que el núcleo familiar se rescate, que muchos padres de familia olvidan que a esta edad el hijo los necesita, piensan que ya porque se va solo a la escuela, pues ya no es necesario que yo le brinde el espacio para voltearlo a ver, y no es cierto. En esta edad se toman las decisiones más importantes de la vida, realmente, a partir de los 15 años. Entonces sí es importante que retomemos el tema con los padres de familia, que los involucremos en el tema del contexto de su comunidad, qué propuestas puede haber, cómo lo puedo orientar para que se inserte realmente a una carrera que atienda esa necesidad que tiene el contexto comunitario, y creo que CONALEP puede aportar mucho con eso. La verdad nos hemos nutrido muchísimo con las participaciones de ustedes. Yo creo que todos los directores generales que están acá, todos los asistentes que representan a 313 planteles, a más de 300,000 estudiantes en todo el país, nos llena de mucho orgullo que podamos poder nutrirnos de toda esta información que ustedes dieron, y estoy seguro que en los planes de trabajo de cada uno de los estados se llevarán esta experiencia magnífica que cada uno de ustedes nos ha dado. Para cerrar, le cederé el uso de la voz al doctor Enrique Koo, quien a nombre de toda la comunidad técnica del CONALEP entregará unos reconocimientos y también un mensaje de agradecimiento a nuestros extraordinarios panelistas. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, a nombre del CONALEP, para nuestro querido secretario Homero Meneses. ¿Sí? Muchas gracias. Por favor, al secretario Antonio. Le entregamos también un obsequio a nuestro secretario de Jalisco, a Juan Carlos Flores. Muchas gracias. A la maestra Silvia de la Ciudad de México. Muchas gracias. Silvia Jurado Cuellar.
al maestro Hugo Escobedo Mejía, Muchas gracias. también de la Ciudad de México. Y a nuestro moderador. Como ustedes pueden ver, es un árbol de la vida que ha ido creando, generalizando el Estado de México. Es de gran significado y esperemos que lo conserven como también una identidad con el CONALEP, ¿sí? Y todas las aportaciones que hicieron, yo creo que quedan muy fijas en la mente de nosotros. Realmente el CONALEP está cambiando, las palabras que vertieron en torno a las experiencias que existen en cada uno de los estados, también se suman a las que traen los compañeros de las diferentes partes del país. Entonces, es una forma de aprender, es una forma de avanzar y no saben cuánto les agradecemos que ahora estén con nosotros. Muchas gracias a cada uno. Muchas gracias. En este momento, el secretario de Educación del Estado de Tlaxcala procede a la entrega de un detalle. Perdón. Quisiéramos, a nombre de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, la USET, entregar unos presentes al doctor Enrique Cuques. Déjenme decir dónde está el compañero de Puebla, para que no se ponga celoso. Déjenme decir que la denominación de origen de la Talavera está en San Pablo del Monte, Tlaxcala. Y aunque la Talavera desde luego tiene todo el tema que ver con la región, aquí en San Pablo del Monte tenemos a los artesanos con la materia de Talavera reconocidos por la UNESCO como los creadores de estas magníficas artesanías. Entonces, doctor Q, aquí está esta artesanía y se me permiten aquí también para los demás compañeros. Qué amable eres, secretario.